capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de los que las viudas, acá es donde necesito un grado más de anteojo, ¿ves? Dale, gracias, papi. No. Estoy en 2,5, o sea que ya el 2017 me da la bienvenida. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos, les impusieron las manos, y conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Muy bien. Y estamos haciendo una serie acerca de lo que es los valores de la iglesia. Yo quiero que veamos un minuto, si ustedes me pueden seguir allí en las diapositivas, que vamos a ir recorriéndolas, porque hoy, no sé, hoy estaba inspirado y hice como 18 diapositivas y no quiero estar hasta mañana a las 2 de la mañana. Así que vamos a ir muy rápidamente, ¿no? La primera diapositiva es acerca de nuestra misión. Ahí describimos que venimos hablando ya durante un tiempo acerca de nuestra misión como iglesia, ¿no? Hay ciertas palabras claves, pero una de ellas tiene que ver con el Evangelio, con ser iglesia en esta ciudad, tiene que ver con la idea de generar un movimiento que apunta a la persona y también a la comunidad. Palabras como justicia, compasión, renovación cultural, son todas palabras que están involucradas en esto que sentimos como misión. Hay un gran debate entre los teóricos, tuve que llegar hasta Australia para que me dijeran que el debate todavía también está allá entre si misión y visión o visión y misión, y uno me dijo: ya no me preocupo más, así que a veces van a escuchar que decimos misión y otras veces visión, pero bueno, acá hay unos expertos en el tema que vamos a ir trabajándolo a lo largo de los meses y de los años. Pero bueno, esta es nuestra idea de por qué sentimos qué sentimos nuestra razón de ser. Y nuestra visión, básicamente, repetimos algunas ideas centrales y pusimos allí una visión 2020, visión 2020, que es la de reproducir comunidades que tengan equilibrio entre 4 o 5 cosas que ya las hemos estado mencionando y que Marcos mencionó el domingo anterior y el otro domingo, que queremos que tenga la iglesia y que tenga cada congregación de las que estamos participando y estamos trabajando. Y la idea es entonces con cada congregación tener un equilibrio entre grupos pequeños, iniciativas, liderazgo, gente que participa, compromiso con el barrio, compromiso con cada aspecto del barrio y de la ciudad. Así que quiero que lo vayan masticando, lo vamos a poner, lo tenemos en el web, lo tenemos en el Face, y vamos a ir saturando un poco nuestro hábitus en términos de Pierre Bourdieu, el famoso sociólogo francés. Nuestra manera de entender y de leer nuestra realidad la vamos a ir trabajando a través de estas ideas centrales. Y los valores, que son estos que estamos mencionando a lo largo de estos domingos, son 5 valores o 6 valores, 5 y cada vez van siendo más, pero 5 valores centrales, y estamos hoy mencionando, ¿no es cierto?, los vamos intercalando, pero básicamente ahí están los valores
evangelio, ¿no?, como el contenido de todo lo que somos y hacemos, esta idea central de que no podemos alcanzar la salvación ni la felicidad por nosotros mismos. Esta idea de la pregunta que hace Spinetta cuando dice: yo sé muy bien que estás buscando la paz, no la vas a encontrar en mí, la paz está en vos. Y bueno, Spinetta estaba equivocado. La verdad es que la paz está y viene de afuera, y esa paz la puede proveer Cristo, y este es lo que afirma el cristianismo. La idea de comunidad, fe, trabajo y cultura, esta integración, esta idea de ser una iglesia de toda la semana y no ser una iglesia del domingo nada más. La iglesia, hay un movimiento que se llama la iglesia del lunes. O sea, todos los días somos comunidad de fe, todos los días somos iglesia. Llevamos adelante nuestra manera de entender la relación con Dios. Y no es solamente una cuestión de la misa o la reunión el domingo y después, bueno, cada uno a su casa y hacer lo que piensa. Muy bien, y estos otros valores centrales como la compasión y la justicia, que lo entendemos desde una perspectiva profundamente cristiana. El tema de compasión y justicia son elementos y contenidos que han sido informados por múltiples teorías. Quizás la más popular o la más conocida o reconocida ha sido la teoría marxista, ¿verdad? Y tiene su elemento de verdad, y lo vamos a afirmar, lo vamos a reconocer, pero creemos en una epistemología profundamente fundada en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entonces estos elementos hay que reevaluarlos y repensarlos a la luz de esta Escritura. Y vuelvo otra vez a la idea de cosmovisión, en inglés se llama worldview, Pierre Bourdieu en francés decía habitus, hábito, o esta manera de entender tiene que ser informada, y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, y acá tenemos los temas que hemos estado tratando, lo pueden ver después en la página, y vamos domingo a domingo. Este domingo es el último de enero, el de la columna de allá, y arrancamos el domingo que viene de la columna de allá. Vamos afirmando, amor por la ciudad el domingo que viene, etcétera. Bueno, queremos mostrarles que hay una coherencia en lo que estamos hablando, y que realmente entendemos que creer es también pensar. Si sentimos, hay pasión, hay absoluta motivación, excitement, como dirían en inglés, pero creemos que creer es también pensar, y hay que reflexionar sobre los temas de la fe. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de hoy, que es el tema acerca de un problema que se genera allí en la comunidad, allí en Jerusalén. Habían arrancado, se había acabado ese primer amor y comienzan los problemas. Toda comunidad, toda iglesia, todo grupo humano, después que pasan los primeros tiempos, empiezan a haber problemas. Yo quiero decirte, eso está muy bien, por varias razones, que los vamos a mencionar. Pero este problema es parte de una serie de problemas que ya venían en los capítulos previos. Uno que tenía que ver con persecución, problemas externos, problemas de corrupción internos, donde hubo trampas, hubo mentiras, en el capítulo 5, y ahora este capítulo 6, que es una amenaza de división, de distracción a la visión que la iglesia estaba teniendo. O sea que los problemas son partes de todo grupo humano y no escapan de la iglesia. Y si vos venís por primera vez y estás acá diciendo, bueno, vengo a encontrar, no, a veces me dicen, esta iglesia tiene muchos problemas. Bienvenido primero a la vida, bienvenido a la humanidad y bienvenido a la iglesia. Justamente la iglesia es el ámbito donde los problemas se van a potenciar, y por razones que vamos a mencionar en un momento. Así que quiero decirte esto también, y esto lo anoté porque no me lo quiero olvidar. Los modelos de comunidad espirituales que hoy existen tienen mucho que ver con el consumismo. Voy, consumo y me voy, me mando a mudar. Pero el desafío de la iglesia es generar y ser comunidad. Por lo tanto, el conocernos y el ir generando relaciones va a generar conflictos, va a generar situaciones, pero esto es la belleza de ser comunidad, esto es la belleza de ser iglesia, ¿está bien? Entonces, no al consumismo, sí al compromiso, sí a decir, che, estamos acá, me gusta esto de que estamos llevando adelante algunas personas, o algunos se van comprometiendo en diferentes áreas de la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, y entendemos muy bien este tema. Pues mucho más, y desde la Escritura, tiene que ver con la vida de la comunidad. Así que quiero esto dejarlo claro. Estos tres elementos ahí están. Pasamos a la que viene.
¿Y cómo resuelven el problema? Yo quiero mencionar, fíjense, este esquema, con toda una regla mnemotécnica absolutamente absurda, que no tiene ningún sentido, pero bueno, lo quiero hacer notar porque me rompí el lomo para hacerla. No sé si va a servir, pero estuve pensando en ustedes. Son todas con D, primero A, después los subpuntos son A, B y C. No sé si te diste cuenta, parece un soneto de Borges, absolutamente. Después no tiene nada que ver lo que uno va diciendo adentro, pero bueno, me pareció que quedaba lindo. Muy bien. Diagnóstico, decisión y el desenlace, o los resultados, ¿no? Quiero ir analizando estos puntos de una manera muy breve y muy sencilla, ¿no? En primer lugar, en los versículos 1 y 2 vemos el diagnóstico que hacen los discípulos, ¿no? Los apóstoles. Y yo quiero decir algunas cosas en cuanto a esto, ¿no? En primer lugar, me parece importante la cuestión de la actitud. Estaba leyendo un escrito sobre un texto similar y hablaba de abrazar el caos, ¿no? La cuestión de actitud es muy importante en cuanto a cómo vamos a resolver los problemas y cómo vamos a resolver los problemas en la comunidad y cómo resolvieron ellos el problema. Yo quiero que piense de esta manera. El problema que estaban teniendo, que era un problema entre, primero, viudas, pobres, muy pobres, que eran de alguna forma el símbolo de la máxima pobreza que podía tener la sociedad. Las viudas eran olvidadas, no había sistemas de cobertura social para ellas. La única dependencia que podían tener era de la congregación. Ya en el Antiguo Testamento las viudas eran de especial cuidado, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y aquí las viudas habían llegado a la iglesia y la iglesia estaba siendo solidaria con las viudas, evidentemente. Había un cuidado acerca de los pobres, y eso ya lo ha mencionado Marcos el domingo pasado, así que no vamos a repetir. Pero he aquí el problema, ¿no? El problema se suscita por tres razones. Primero, porque la iglesia estaba creciendo. Estaban sumándose personas, como decía Marcos recién, de todos los lugares. Estaba creciendo la iglesia y entonces estas situaciones generaban problemas interpersonales. Había una inclusión social, una integración de los pobres a la comunidad de fe. Algo que era inaudito en las sociedades antiguas. Cada uno se nucleaba en su propio palo. Esto de abrir el juego para que entraran otros que no podían entrar de otra manera, a menos que no sea por el Evangelio, era una bomba de tiempo. Y es el desafío, y los problemas son los desafíos que vienen por esta revolución, como decía Marcos recién, que estaban ocurriendo en aquel lugar. Mirá lo que dice un autor, lo voy a mencionar rápidamente. La visión que está detrás de todo esto es la que se deriva del Pentecostés. Quien creó el problema fue el Espíritu Santo. El Pentecostés dice que llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar, ¿no es cierto? Gente que no hablaba un idioma, hablaba el idioma de aquellos que estaban allí escuchando, y se generó un espíritu de inclusión, ¿no? Dice, el problema lo creó el Espíritu Santo, que abrió el juego para que pueblos que estaban desunidos puedan unirse. Quiero que escuches con atención, porque después viene la aplicación para nuestra comunidad. Así que otro elemento importante, había un servicio a los pobres, como decíamos recién, y este servicio generó problemas administrativos. Parece que había desigualdades en la distribución, y las griegas, que eran por ahí las que venían de afuera, o sea, eran judíos que venían de afuera, que vivían en la diáspora, que vivían en otros lugares, que habían sido dispersos y que venían a vivir, quizás a pasar sus últimos días, estas viudas en Jerusalén, eran o se sentían discriminadas por lo... Esto era algo histórico, este problema era un problema histórico, no venía solamente con la iglesia. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Es interesante que el análisis entonces del problema es un problema social, es un problema social que muy probablemente venía de afuera y que todavía no lo habían podido resolver. Esto quiero decirte, todos traemos problemas y formas de entender las relaciones interpersonales que vamos a tener conflictos y no se resuelven de un día para otro.
llevan tiempo, absolutamente tiempo. Y esto es parte de este compromiso, de esto de ser comunidad, de ser una sociedad diferente, que no resolvemos los temas ideológicamente, sino convivimos con ellos hasta que los solucionamos. Entonces, problema administrativo, decíamos, problema de visión, pero el tema central que quiero decir acá es el tema de actitud. Miren, saqué un extracto ahí del informe de Brody. ¿Quién fue Brody? Brody fue un misionero presbiteriano que Borges menciona en uno de sus cuentos, un artilugio literario total, pero menciona a un misionero presbiteriano que va a llevar un informe en Escocia, en Glasgow, de una tribu, la tribu de los Yahoo, como el yahoo.com, la tribu de los Yahoo, y él va informando, este misionero presbiteriano, porque él cree que la civilización no debe destruir esta tribu. Y menciona Borges, agnóstico total, menciona elementos en el cuento que llaman la atención de cómo la cosmovisión cristiana impacta en un sentido y en un ser comunidad. Menciona allí, miren cómo dice, creen en la raíz, dice, al final del cuento, dice, después de que describe cómo es este pueblo, ¿no? Todo un estudio antropológico muy interesante, y termina diciendo, no los maten, no los destruyan, ellos creen en la raíz divina de la poesía, tienen estructura social, menciona otras cosas, adivinan que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, representan en suma la cultura como la representamos nosotros, pese a nuestros muchos pecados. ¿Qué está diciendo Borges? Borges dice, la influencia de la gracia de Dios todavía persiste en ciertos elementos de nuestra cultura, muy alejada ciertamente de los valores cristianos, pero en otros que buscan grados de igualdad y que afirman ciertos elementos que son absolutamente valiosos. ¿Qué quiero decir con esto? No nos apresuremos a destruir la comunidad cuando surgen los problemas. Cuando surjan las diferencias, apostemos a la gracia de Dios que nos trajo a todos y nos iguala a todos en la misma condición. A través de nuestra falla, de nuestro vivir alejados de Dios, nos iguala a todos. Y Cristo viene a todos para salvarnos y para derramar sobre nosotros su gracia. Una cuestión de actitud. Si hay problemas, no miremos solamente los problemas desde un ángulo, sino que podamos evaluar qué cosas buenas están pasando para que estos problemas existan. Mi viejo decía una frase que cuando hay gente hay problemas. Y cuando hay ruidos en una casa es señal de que hay vida, hijos, y algo está ocurriendo y algo está generándose. Esto es el mensaje de Hechos capítulo 6. De allí viene toda esta idea, ¿no?, a la cual nos invita el texto a pensar y a reconocer. En segundo lugar, vamos rápidamente, el tema de las decisiones. ¿Cómo resolvieron este tema? ¿Cómo lo fueron resolviendo? Tomaron decisiones. Y estas decisiones me gusta porque las decisiones tenían un balance. Este balance era un balance teórico y práctico. Y también tenían un balance donde decían, no vamos a dejar de servir y de esta acción que implica la compasión hacia el pobre para priorizar otras cosas, sino es necesario un equilibrio. Y entonces, este balance es muy interesante, cómo los apóstoles al reunir al pueblo y al reunir a la comunidad mantienen este equilibrio que es tan importante. A veces tendemos a polarizarnos, este es el problema, vámonos todos para aquel lado. Pero la importancia de encontrar el equilibrio me pareció algo muy interesante para reconocer, ¿no? Y vamos a algunas de las cosas concretas que hicieron. En primer lugar, dice allí el versículo 3 o 4, dice, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas para que sirvamos a las mesas y nos olvidemos de predicar o de enseñar, ¿no? Lo que estaban diciendo era, cada uno tiene un llamado, nuestro llamado y nuestra vocación es la de enseñar. Y otros tienen que levantarse con un llamado para poder servir y para poder cumplir otros roles en la comunidad de fe.
no puede resolver los problemas una sola persona, tenemos que resolverlos entre todos. Y otra vez la canción de Spinetta, cuando dice, me viniste a ver, ¿por qué hace esta canción Spinetta? La sed verdadera, escúchenla después. Es un long play que escribió en la década del 70, o una canción que escribió en la década, donde él habla de que el público venía a él esperando encontrar en él la paz, en Spinetta, ¿no? Y entonces la letra de la canción dice, yo sé muy bien que has venido hasta aquí porque me conoces y quiero decirte, en mí no está la paz, ¿no? Y la idea era que el público venía. Spinetta había sido influenciado por toda una cosmovisión nueva que venía de Francia y una manera de entender la dinámica entre el actor y la audiencia, entre el músico y la audiencia. Y Spinetta decía, el espectáculo lo hacemos entre todos, ¿no? Entonces decía, viene la audiencia y piensa que todo depende del artista, pero se tiene que generar esa sinergia, si no, no va a funcionar. Lo que están diciéndolo los apóstoles es, cuidado, no piensen que la solución tiene que venir siempre del desierto de liderazgo. O la solución la encontramos todos o no la encontramos. La palabra que podemos utilizar es la palabra que figura ahí, es la palabra empoderamiento. Hay algo maravilloso que hace allí los apóstoles y es empoderar. Yo quiero que pases 2 diapositivas o 3, porque no voy a mencionar estos bosquejos absurdos de teoría del liderazgo que en algún momento los podemos mencionar, pero es interesante. Estos bosquejos dicen algo así. Muchas veces ante una problemática venimos informados desde nuestra formación, ¿no? Y tenemos cierto grado de formación y queremos resolver estos problemas con nuestro conocimiento. Y lo que dicen los apóstoles es que tenemos que generar una sinergia en la comunión y en el armado de un equipo de trabajo. Miren lo que dice este autor, que es un autor latinoamericano, que produjo gran ruido junto con otros teólogos en la década del 70, cuando hablaba acerca de empoderar, ¿no? Y la palabra era que mucho tiempo la iglesia estaba muy jerarquizada, estaba muy centrada en una jerarquía eclesiástica, pero no se había empoderado al pueblo, no se había empoderado a la congregación. Y todo esto trajo una influencia muy tremenda en la década del 60 y del 70. Pero mire lo que dice aquí el autor. Dice, lo vamos a leer, lo voy a leer muy, muy rápidamente. Dice, la solución resulta obvia: darles una voz decisiva en todos los asuntos de la iglesia a aquellos que de otro modo no la tendrían. ¿Sabe lo que pasó? Le dijeron los apóstoles, ustedes elijan personas que se encarguen de este problema. Y las personas que eligieron eran personas que representaban a las mujeres pobres. No eligieron a gente sino que eligieron del mismo grupo afectado aquellos que iban a proveer la solución al problema generado. Miren qué interesante. Eso se llama empoderar. Entonces dice este autor, aquellos que de otro modo no la tendrían. Se trata de una solución peligrosa, pero al leer el resto del libro de los Hechos, vemos que esta decisión, tomada al parecer por una sencilla razón de justicia, fue de enorme importancia para la misión de la Iglesia. De no haber salido de ese marco, la Iglesia no habría pasado de ser más de otra de las tantas sectas mesiánicas que el judaísmo produjo, pero al abrirse hacia los griegos, se abrió también hacia una parte de la comunidad que pronto servirá de puente para la misión de los gentiles. Vamos a mencionar alguna cosa después sobre esto, me están matando a textos. Pero esta idea de empoderar, los apóstoles vienen con decisiones muy claras y dicen, bueno, esta es la prioridad. La prioridad está en la palabra. Y en la palabra nos vamos a informar todos, los que tenemos que hablar y los que tenemos que actuar. La palabra tiene que ser central. Si nosotros dejamos de enseñar, dicen ellos, la distracción va a ser total, de tal manera que se va a debilitar la enseñanza y también se va a debilitar la posibilidad de que todos sirvamos. ¿Me entienden? Estamos en un punto clave en la vida de esta comunidad. Quiero ser muy concreto, muy definido y muy enfático. Es el punto y es el momento de empoderarnos.
Y para eso es importante que ustedes miren a nosotros que somos ancianos y nos ayuden a caminar este proceso y nosotros ayudarlos a ustedes a caminar juntos este proceso de empoderamiento. No se trata de tener mucha más gente y queremos que venga mucha más gente, se trata de que cada uno de nosotros podamos ser empoderados. Hemos sido empoderados por Dios, por Cristo. Y este es el momento donde el Señor está llamándonos de cara a todo lo que estamos queriendo, por gracia de Dios, realizar, a que nosotros entendamos el lugar al cual Dios nos ha llamado a participar. Algo me parece central, ¿no? y muy importante, y es que el mensaje es el siguiente: Cristo murió saliendo de la ciudad que representaba todo lo que es poder, todo lo que es autoridad, y Él se identificó fuera de la ciudad, literalmente murió fuera de la ciudad, identificándose con los marginados y los empobrecidos y los sufrientes. Esto es, 2 puntos, vos y yo. Socialmente, intelectualmente, emocionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese acto donde Cristo no reclama poder, sino da poder, hace posible que esta comunidad sea empoderada. Miren todas las teorías de liderazgo lo que dicen. Las teorías de liderazgo dicen así. Dice, vos podés, vos tenés, vos podés salir adelante. Todas las teorías de liderazgo dicen así. Entonces nosotros le damos un matiz medio bíblico, le damos algunos versículos, le damos un poquito de maquillaje y las usamos para nuestras dinámicas de comunidad. Y está muy bien porque es gracia común. Pero el mensaje del Evangelio es el siguiente: Cristo es el que te empodera. Cristo muere fuera de la ciudad y Cristo entrega su poder y dice, y ascendió a los cielos y repartió dones. Y estos están desparramados sobre cada uno de nosotros. Y hay de nosotros, yo digo aquí, Marcelo Robles, Marcos y cada uno de los ancianos, de que nosotros pongamos una tapa a la posibilidad de esto que Cristo te ha dado. Nuestro llamado como pastores y como ancianos es empoderar a la comunidad de fe, para que hagamos juntos la obra y el trabajo del ministerio. Esto es lo peligroso, claro que es peligroso, absolutamente peligroso, pero es lo que Dios ha llamado a hacer a la iglesia. Por eso la iglesia ha impactado sociedades a lo largo de la historia, mucho más allá de los números. No se trata de números, se trata de que entendamos lo que significa ser empoderados, recibir, aceptar ese poder de la gracia de Dios operando en nosotros. ¿Amén? Creo que fui claro, ¿eh? Esta idea me da vueltas la cabeza y me parece que es central para nosotros. Voy a cerrar y voy a terminar con esto. ¿Cuál es el desenlace? Vamos bien con las D, ¿no? Las A, C y ahora con las A, B y ahora con las C. ¿Cuál es el desenlace? El resultado. Fíjense allí el versículo 7. Me parece fascinante. Conforme crecía el conocimiento, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y a muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Es más, quiero decir algo. ¿Por qué somos una iglesia con múltiples comunidades en múltiples sectores sociales de nuestra ciudad? Porque eso nadie lo haría. Y porque eso es empoderar. Porque eso es reconocer que no se trata de un lado o del otro, sino que juntos vamos a hacer el cambio. Ahora, nuestra sociedad y nuestro país está absolutamente dividido. Eso no sana, porque es siempre un juego de poder. Por eso la iglesia trabaja epistemológicamente con otra visión y con otra manera de entender las relaciones. Por eso yo quiero decirte, cada uno de nosotros tenemos nuestros approaches políticos y está muy bien, me parece excelente y es más, quiero alentar cada uno de nosotros este involucramiento en el área de la economía, de la política, de la ciencia, del arte y la cultura. Pero quiero decirte algo más. Dios ha puesto a la iglesia para estar en un lugar de autoridad, en un lugar donde tenemos la capacidad de entender la realidad de una manera diferente. Esta es la epistemología del reino, este es el conocimiento que viene a través de la Escritura. Esto es revelación de Dios. Podría hablar todo el día, pero es fundamental que lo entendamos, ¿eh?
El resultado, y termino con esto, el desenlace. ¿Qué es el resultado que estamos buscando? Mira, 2 o 3 cosas que menciona allí, y yo lo notaba recién mientras estábamos orando, lo menciono así rápidamente. Primero, crecimiento de discípulos. Dice que crecía el número de discípulos. No crecía el número de adherentes, crecía el número de discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es esta palabra que utiliza allí el texto, dice que elegían personas maduras, ¿no? Llenas del Espíritu Santo y maduras, o sabias, con sabiduría. Esta integración entre la teoría y la práctica, entre la integración entre lo que yo recibo y lo que yo puedo vivir, ¿no? Dice, crecía el número de discípulos, aquellas personas que querían ir internalizando el mensaje de la gracia de Dios en sus vidas. Mire, quiero decirte, no estamos buscando adherentes. Cristo no está buscando adherentes. Si sos un adherente, está muy bien que hagas tu proceso. Como decía hoy Marcos, que predicó algo maravilloso allí en Flores hoy, está bien si es tu punto de partida, pero hay mucho más. Y la meta que Dios tiene para tu vida y para mi vida es cada vez podamos ser más transformados por Cristo y por su gracia. Esto es ser discípulo. Esto es decir, a ver, quiero que la luz de Dios, del mensaje de Jesús, penetre en cada área de mi vida y pueda iluminar y pueda desafiarme, pueda interpelarme y pueda ayudarme a ser una persona diferente. C.S. Lewis decía esto, no se trata de hombres buenos. El cristianismo no se trata de hombres buenos. Es más, a veces el cristianismo tiene los peores, definitivamente tiene los peores. Se trata de hombres que se dejan transformar. Esto es el mensaje. Dice que crecía ese grupo de personas que decían, che, yo vengo acá a ser interpelado, a ser desafiado, no ser un adherente, no a sumar, sino que quiero ser parte de un recorrido. Este es el resultado que buscamos en esta comunidad y en cada una de las comunidades que vamos a levantar, discípulos. Segundo lugar, la palabra diversidad. ¿Por qué mencionaba a las viudas, los más pobres de los más pobres, y ahora menciona a los sacerdotes? Los sacerdotes eran el núcleo intelectual de aquella ciudad. Un número que no sabía que mencionaba Marcos, 18.000 de estos especialistas no solamente en religión, pero eran líderes en la ciudad de Jerusalén. Vivían, en algún momento servían allí en el templo. Eran la élite de la élite. Y dice que estaban y eran desafiados a acercarse a escuchar el mensaje. En tu cosmovisión, o en la de algunos de nosotros, ¿cómo estaría? Cuando empiezan a entrar este tipo de personas intelectuales que necesitan ser desafiados intelectualmente, un montón de cosas, absolutamente no sentiríamos, o al revés, cuando empiezan a venir los pobres o los que son desde otro grupo social diferente al nuestro. Bueno, el desenlace o el resultado de este desarrollo, de este crecimiento, tenía que ver con esta diversidad. Estamos buscando la diversidad. Estamos buscando la integración de los polos opuestos que no se generaría en ningún otro lugar ni en ningún otro espacio, solamente en la iglesia de Jesucristo. ¿Está bien? Quiero decirte, somos la agenda en ese sentido absolutamente prioritaria, ¿no? Pero no se puede forzar, esto lo tiene que generar la gracia de Dios. Y lo está haciendo de una manera maravillosa, de una manera maravillosa. A mí me alegra y me llena de gozo. Esta gente se acercaba, los sacerdotes eran los encargados de toda la acción social, del servicio a los pobres. Les impactaba alguna u otra cosa, les impactaban las obras, el hecho de que no estaba profesionalizado el servicio, que todos estaban preocupándose por aquellos que estaban en necesidad y toda la comunidad se movilizaba para eso. No había profesionales de la salud, está todo bien eso, no digo que esté en contra, pero digo, la comunidad esto impactaba. Y también esta capacidad de reflexión, claro, los apóstoles estaban dedicándose a reflexionar y a traer un mensaje que impactara. Yo sueño con algún día, siempre hablamos con Marcos, tenemos nuestro trabajo, trabajamos 8, 9, 10 horas por día. En ningún otro país del mundo, salvo en Argentina, de lo que yo he visto, estoy absolutizando totalmente,
He visto muchísimos, me ha tocado ver en Latinoamérica, muchos pastores están dedicados full time a servir, a prepararse, a estar sirviendo en la comunidad de fe. No es el caso nuestro. Y nos sentimos muy cómodos de esta manera. Y damos gracias a Dios por el privilegio de poder hacerlo. Pero si esto va a crecer, el desafío de esta comunidad es poder potenciar a aquellos que estamos preparándonos y preparar la palabra, para que esto pueda generar. ¿Sabe cuál fue el impacto? Te quiero decir cuál fue el impacto. El impacto fue este. Se levantó un Esteban, uno de estos griegos. Se levantó un Felipe, otro griego que había sido elegido para servir a las mesas. Se levantaron y produjeron una revolución. Capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque estos apóstoles estaban cumpliendo su rol, su llamado de prepararse y de enseñar la palabra de Dios. No es una tarea menor. ¿Cuántas horas piensan ustedes que nos lleva a preparar un mensaje? Sé de Marcos, sé de mí, por lo menos 20 horas. Sumado a todo el trabajo que tenemos con nuestras familias y con nuestro trabajo. Lo hacemos por amor a Jesús y a ustedes. Pero si esto va a crecer, y por ahí estoy hablando y estoy pensando en toda la ciudad, Dios tiene que llevarnos a un lugar donde ustedes puedan decir, y yo pueda decir, no es justo. Marcelo, no es justo. Marcos, no es justo. Los que van a venir, no. Hay que potenciar y hay que empoderarnos, porque se viene algo nuevo para la gloria de Dios. ¿Está bien? Terminamos acá y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de escuchar un mensaje tan alentador, tan hermoso, tan desafiante. Esto de diagnosticar con una actitud positiva, esto de tomar decisiones que empoderen, y estos desenlaces que nos desafían a soñar. Pedimos tu bendición sobre esta palabra en esta tarde, Señor. Nos humillamos ante ti y decimos, es tu palabra. Y decimos, es tu gracia. Señor, ya que tú hablas y tu palabra nunca vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual fue enviada, en esta tarde te pedimos que nos hables. Tu bendición, Señor. Y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Podemos decir otra vez? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.